Buenas chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la clase 6 de programación, comisión 6D, primer encuentro. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ahí lo veo a Alex que se está moviendo, está tratando de llegar a la clase. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo estás? Giselle, Pablo, Hola, profe. Valentina, ¿cómo están? ¿Todo tranquilo? Bien. Bueno, buen martes, ¿no? Mucha lluvia, viento, horrible, pero bueno, no nos queda otra. Bueno, cuéntenme chicos, ¿cómo vieron el tema de las clases? Clase 5, clase 4, ¿fueron practicando un poquito? ¿Cómo están con los foros, autoevaluaciones? ¿Van al día o están medios atrasaditos? Cuéntenme un poco, a ver, los animo, los invito a desactivar el micrófono. Activar, perdón, no desactivar. Buenas tardes, profe. Gina habla. Buenas tardes, Gina, ¿cómo estás? Bien, ahí voy bien, creo que voy cumpliendo con todos los foros, pero me cuesta, o sea, cumplo con eso, pero no puedo leer la clase previa, o sea, la clase posterior, entonces voy siempre Ah, como ahí, llega, arrastrando, vamos como pero muy bueno, al día. Ok. sí, 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 sí. Bueno, a ver, sobre eso quería comentarles. Nosotros en la clase que viene, la clase 7, tenemos un encuentro el cual va a ser solamente repaso, ¿sí? No van a tener contenido dentro del campus, no van a tener foro, no van a tener autoevaluación ni nada, y no van a tener contenido de PDF, no van a tener clases, ¿sí? Directamente. Lo que vamos a hacer es un encuentro de repaso, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Que vamos a estar viendo todo lo visto desde clase 1, a ver, 2 en realidad, porque la clase 1 era historia y los tipos de lenguaje que existen, vamos a estar viendo desde la clase 2 a la 6, ¿sí? O sea, que ahí vamos a poder retomar un poco todo lo aprendido, ¿bien? Y ahí quiero ir viendo qué tipo de concepto les falta, ¿no? Porque, bueno, como verán, tenemos muchísimos conceptos a lo largo de la cursada. Seguramente vamos a hacer un quiz, el cual vamos a tener que acomodar código, ¿sí? Vamos a tener varios tipos de funciones que existen y ahí vamos a tener que ir acomodando ese código, tipo rompecabezas, ¿no? Eh, y vamos a tener un par de ejercicios, ¿no? Así que vamos a estar con todo la clase que viene. Así que como les digo, les repito, no van a tener ningún tipo de contenido, ni PDF, ni autoevaluación, ni foro, así que se van a poder poner al día, van a poder repasar un poco, ¿sí? Van a poder por lo menos eh, ponerse con las últimas clases. Igual también se va a habilitar, ¿sí? Lo que es de clase 1 a la 6 se va a habilitar los foros y autoevaluaciones nuevamente, ¿sí? Van a tener un periodo de gracia, creo que es del 12 de mayo al 21 de mayo, me parece que es, ¿sí? Así que ahí van a poder ponerse al día aquellos que no hayan llegado a hacer alguna de esas actividades, ¿no? ¿Se corta el audio de a ratos o es a mí? Dice Giselle. No sé si alguien más me escucha cortado, me avisa, por favor. No, creo que es a Giselle. Yo escucho bien. Ok, perfecto. Bueno, Giselle, sos vos. Ok. Ah, Bueno, gracias. no, por favor. Así que bueno, chicos, más que nada eso, ¿no? Ponerse al día con todo, más que nada porque eh, ahora esta clase vamos a ver funciones y procedimientos, lo cual viene todo en cadena, ¿sí? Si bien la parte de concepto de función es totalmente aparte del resto, cuando querramos hacer actividades en la cual vamos a agregar inputs, vamos a agregar sumas, vamos a agregar por ahí while o for o if, ¿sí? Ahí es donde vamos a ver esa cadena, ¿no? Es como va todo conectado con todo, ¿sí? Por eso es importante que vayamos aprendiendo desde el comienzo hasta hoy, ¿sí? Así que ¿a alguien se le está complicando en algo, en algún tipo de función, en alguna estructura? En lo que es while, for, condicional múltiple, compuesta. ¿Cómo vienen con eso? Pueden hablar libremente, no pasa nada, chicos, ¿eh? Profe, Profe, buenas particularmente. tardes. Ahí Uy, empezamos. perdón. Ricardo, creo que Ricardo habló primero. Sí, Ricardo, decime, Perfecto. ¿cómo estás? Lo mío, por ejemplo, me cuesta muchísimo, pero sigo sosteniendo que no es nada imposible. Ahora mi consulta es,
eh, los foros y todas esas cosas que van a quedar habilitadas en la clase 7, ¿eso cómo sería? Si yo no lo completé en tiempo y forma y lo hago Ujú. ahora y tengo una buena nota, ¿entraría como para promocionar la materia o directamente ya pierdo esa oportunidad, esa posibilidad? No, 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 justamente Ricardo, es buena tu pregunta. Justamente por eso se habilitan nuevamente, ¿sí? Para aquellos, porque entendemos también que hay gente que trabaja en este horario, que por ahí no pueden ver la clase en tiempo real, la tienen que ver grabada. Sabemos que todos tenemos hijos, tenemos otras obligaciones y justamente lo que es esta tecnicatura es virtual justamente para este tipo de cosas, ¿no? Para las personas que por ahí no pueden asistir, hay que darles una pequeña chance, ¿no? Entonces... La idea sería que darles ese periodo de gracia no es algo que lo esté dando yo, sino que lo está dando la institución, ¿sí? La institución da ese periodo de gracia para que puedan ponerse al día, ¿sí? Pero ya sería última oportunidad, ya si no se ponen al día con esa instancia, estamos complicados, ¿sí? A ver, muchos por ahí están con un descontento, un pequeño descontento, porque por ahí tenemos alumnos que participan en tiempo y forma y hacen todo como tiene que ser, ¿sí? Pero eh, también tenemos que entender, ¿no? A la gente que por ahí no puede y demás, y por eso justamente es virtual, ¿no? Así que esperemos que entiendan a esas personas, ¿sí? Obviamente, no es que si se sacan 10 y demás van a mantener ese 10. Si yo veo que, o el resto de los profes vemos que hay alumnos que, por ejemplo, hicieron las autoevaluaciones a último momento, pero no me participaron en ningún foro, no participaron en lo que es por ahí tareas, ¿no? O lo que sea, cualquier actividad que esté dentro del campus. A nosotros nos salta todo. Si nosotros ponemos informe completo del alumno, sale todo, ¿sí? Sale si abrió el PDF, si cuánto tiempo estuvo en el PDF, nos sale si vieron los videos, sale todo, ¿sí? Sale todo, es muy completo el campus. Así que sería bueno que traten de cumplir, ¿no? Cumplir con lo que tienen que, a ver, es así, ¿no? Es la cursada así. Imagínense si fuese presencial, tendrían que asistir sí o sí y no hay no hay oportunidad de nada, ¿no? Faltaste, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se toma se da ese periodo, ¿no? Como para que puedan ponerse al día. ¿Qué más? Bueno, como sabrán, todas las clases se habilitan los viernes a las 6 de la tarde, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque el viernes a las 6 de la tarde se va a habilitar la clase 7, ¿sí? La cual, acuérdense, no es clase, tiene repaso, pero hay actividades, ¿sí? Van a haber 15 actividades, ¿sí? Una parte con PCInt, la otra parte con condicionales, con while, con for, con funciones, ¿sí? Porque llegamos hasta funciones. Así que yo les diría que el viernes mismo, si abre a las 6 de la tarde, nosotros arrancamos el lunes con ustedes la clase 7. Sería bueno que ya vayan haciendo actividades. ¿Por qué? Porque yo seguramente con el profe, digamos, bueno, a ver, ¿quién hizo la actividad? Esta tarea sí es obligatoria, chicos, más que nada porque queremos que participen en el encuentro y ver a ver que realmente entienden o no entienden, ¿no? A ver qué es lo que entienden y qué no. Entonces sería bueno que por el chat vayan compartiendo el código y vayamos repasando en conjunto, ¿sí? Así que por favor, el viernes, ni bien se habilite a las 6 de la tarde, ya pueden ir practicando hasta el martes que nos encontramos con ustedes con Comisión 6D, ¿sí? Así que tienen bastante tiempo como para ir practicando algo, por lo menos la parte de PCIN, ¿sí? Eso es lo mínimo que les pido, ¿bien? Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Nada, buenísimo. Bueno, de paso saludar al profe Horacio. Horacio, ¿cómo estás? No sé si estás por ahí. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Vos? Acá estamos, Colón. Bien. Bueno, chicos, voy a compartir pantalla. Sí, no sé quién habló. Ah, Pablo también me había hablado. Perdón, Pablo, te dejé. Eh, Sí, Pablo, Después, decime, eso ¿cómo es, estás? perdón, la clase 7, la clase después, las 8, 9 y 10, ¿cómo van a ser? ¿Van a ser clases normales? ¿Van a ser prepararnos para el parcial? ¿Cómo van a ser? No, Pregunto. la clase, bien, Alex, también me gusta tu pregunta. La clase 8
vamos a estar hablando de listas, tuplas, diccionarios, y vamos a estar hablando de todos esos conceptos y vamos a estar practicando como siempre. La clase 9 es de programación orientada a objetos, ¿sí? Una introducción para que ya vayan hacia programación 2 con un previo conocimiento. Y vamos a ver, en esa misma clase 9, vamos a ver GitHub, ¿sí? Para que ustedes aprendan a subir repositorios y demás, ¿sí? Así que no se la pueden perder, es bastante buena esa clase, ¿sí? Es bastante llena de información para lo que es el comienzo de programación 2, ¿no? Y la clase 10, ahí sí vamos a hacer un repaso de parcial. Vamos a mostrar un modelito de parcial y vamos a ir practicando en conjunto con ese parcial, ¿sí? Así más o menos se van orientando en cómo van a encontrarse con ese archivito de parcial, ¿no? Con ese archivito de Moodle, ¿no? Para empezar a hacer el parcial. Acuérdense que generalmente los parciales son múltiple choice, como las autoevaluaciones que vienen haciendo, múltiple choice, verdadero y falso. Por ahí pueden llegar a tener que acomodar código y por ahí tienen que desarrollar, ¿no? Si les aparece un cuadrito de texto, van a tener que escribir lo que se les pida, ¿no? Por ejemplo, dame una breve explicación sobre los tipos de lenguaje de programación, por ejemplo, ¿no? No va a estar esa pregunta, pero puede llegar a estar. eh, Imaginándonos que está esa pregunta, ahí van a tener que desarrollar con sus palabras una respuesta, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Alex, ¿se entiende? ¿Esa era tu consulta? ¿Podés repetir que se me Sí. cortó lo que dijiste último? Del lo que en el cuadro a desarrollar. Claro, que si se te hace una pregunta, una pregunta conceptual, ¿sí? Deberías responder con tus palabras. Si te dice responder con tus palabras o Bien. hacerme una breve explicación sobre los tipos de lenguajes que existen de programación, ¿sí? Ahí vos deberías responder con Sí, tus palabras o sobre lo que estudiaste, ¿no? No, bien. no se trata de copiar y pegar desde el ChatGPT porque nos damos cuenta, ¿sí? Así que Claro, tratemos de no hacerlo, ¿sí? Tratemos de estudiar, ¿sí? Bien. bien. ¿Alguna otra consulta? No sé si fue Pablo el que había habilitado el Profe, yo micrófono. sí Sí. tengo Ahí una está. consulta. El tema de PSAIN, yo honestamente no practiqué nada pensando que no iba a eso. Sí, ahora lo dediqué todo mucho a Python y este fin de semana quiero terminarlo. Pero bueno, por lo Bueno. que escuché recién me dijiste que PSAIN también va, ¿no? Sí, igualmente no te hagas problema, Pablo, porque PSIN son ejercicios muy básicos, ¿sí? Pero es como para que ustedes aprendan a, a entender lo que es un diagrama de flujo, ¿no? Para que entiendan lo que es la lógica y lo que es el pensamiento computacional. Son problemas muy básicos y son problemas que ya vinimos viendo, no son tan complicados, ¿sí? General, puede ser, ahora no me acuerdo en este momento qué ejercicios hay, pero seguramente un programa que pida tu nombre o que te salude o cosas así, ¿sí? Muy básico, ¿sí? Así que no hay ningún problema por eso, ¿sí? Acuérdense lo que dijimos, lo que había dicho la profe Madeleine, si no me acuerdo quién, eh, no vamos a poner de PCIN en el parcial. Sí, lo que vamos a hacer seguramente es alguna pregunta teórica de PCIN, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué significa este rombo? ¿Qué significa este cuadrado? ¿Qué significa la flechita para afuera, la flechita para adentro? Cosas así, ¿no? Cosas muy básicas. Así que no se hagan problema. ¿Bien? Bueno, chicos, no me quiero atrasar demasiado. Les voy a compartir pantalla. Espero haberte despejado la duda, Pablo, perdón. Bien. Pa, pa, pam. Buenísimo. Bueno, chicos, ¿alguien confírmeme si se ve la pantalla? Sí, se ve bien, che. Sí, se ve. Sí. Buenísimo. Bueno, eh, vamos a empezar a hablar de lo que es funciones y procedimientos, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver qué diferencia hay entre las dos, ¿no? Porque muchas veces nos solemos equivocar, por ahí los que ya programan, eh, y siempre tienen esa duda, ¿por qué? ¿Cuándo hago una función y cuándo hago un procedimiento? Bueno, ahora a través de los conceptos vamos a ir viendo bien eso, ¿sí? Viendo en qué momento se usaría ese tipo de función, ¿no? Porque así, por más que se llame procedimiento, también es una función. Todo lo que hacemos son funciones, ¿no? Entonces como que se malinterpreta un poco, ¿sí? Pero uno es función y otro es procedimiento. Entonces,
Primero, lo que tenemos que entender es qué es un subalgoritmo, ¿sí? Como paso 1, bloque de código que realizan una tarea específica. Bloque de código, ¿sí? Bloque de código. 2, reutilizables en todo el programa. ¿Qué significa eso? Que yo voy a hacer un bloque de código, como dijimos en el paso 1, vamos a hacer un bloque de código, el cual yo voy a poder llamar cuantas veces quiera dentro de todo mi programa, ¿sí? Yo podría crear una función de un saludo, por ejemplo, y esa función, si en algún momento me toca hacer un saludo, en vez de tener que hacer toda la estructura de nuevo, directamente llamo a una función, ¿sí? La cual ya tengo creada con anterioridad, entonces puedo jugar con esos bloques, ¿no? Y no tengo que estar escribiendo constantemente de vuelta la instrucción, ¿sí? Es por eso que es tan buena la función y es lo que más se usa en un programa, ¿sí? Bien, 3. División de un programa, perdón, en partes más pequeñas. Lo mismo que decía anteriormente, son generalmente funciones que hacen tal función, ¿no? Por ejemplo, una suma, una resta, es un pequeño bloque de código que después me va a servir a mí para utilizarlo, ¿sí? Y a su vez ahorro ese espacio en lo que es líneas de código, ¿no? No hago tantas líneas de código, directamente hago chiquititas y voy llamando a esas funciones, ¿no? Por eso dice división de un programa en partes más pequeñas, ¿sí? Y 4, tenemos dos tipos, como le venía diciendo, funciones o procedimientos. ¿Sí? Entonces, para repasar, ¿qué es una función? Una función es un bloque de código, el cual a mí me va a permitir, en algún momento de mi programa, cuando voy haciendo instrucciones más abajo, poder llamar a esa función, ¿no? ¿Y qué es lo que se aconseja generalmente? Las funciones siempre, siempre, siempre se recomiendan hacerlas al principio de todo el programa, ¿sí? Cuando ustedes tengan su hoja de código, cuando tengan su código fuente o lo que fuere, siempre se recomienda tener todas las funciones al principio. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer un comentario que diga funciones, ¿sí? Y ahí tener todas nuestras funciones previas, ¿sí? Y luego abajo hacer como una divisoria con un comentario y seguir con el código más abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo voy haciendo código y utilizo una función más abajo, ¿sí? Después me va a costar mucho más encontrarla, ¿sí? Que directamente irme arriba donde tengo todas mis funciones. Entonces por ahí se puede tornar un poquito ilegible el código, ¿no? Más que nada para ese programador que lo va a usar después, ¿no? Se va a encontrar con el código de ustedes y va a decir, ah, voy bajando, uy, tengo una función acá, pero ¿por qué hace una función acá abajo? Y capaz que va más abajo y vuelven a ver la función, pero pará, tengo todo mezclado. En lugar de tener todas las funciones arriba de todo y que el programador diga, ah, me voy arriba, que arriba deben estar las funciones. Ah, mira, esta función hace esto, está preparada para esto, está preparada para lo otro, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. Ahora, ¿cómo sería el tema de una función, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cómo sería el gráfico de una función o subalgoritmo, ¿no? A esas funciones se le dice subalgoritmo también. Es un subalgoritmo que está dentro de un algoritmo principal. Su algoritmo principal es su código entero, ¿no? Su hoja de código. Bien, entonces, fíjense, como está acá en la imagen, problema principal, ¿sí? Su problema 1, su problema 2, su problema 3, por una parte, ¿sí? Y ese problema principal va al algoritmo principal, el cual se va a encargar de resolver los subproblemas que tiene el problema principal. ¿Cómo? Con subalgoritmo 1, ¿sí? Cuando yo hago una función 1, subalgoritmo o función, ¿sí? Se va a encargar de resolver el subproblema 1. Subalgoritmo 2 se va a encargar de resolver el subproblema 2 y su algoritmo 3 se va a encargar de resolver el subproblema 3. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende para qué es el uso de subalgoritmos o funciones? ¿Me van siguiendo hasta acá? Están todos callados, che. Bueno, bien, ¿Por qué el algoritmo principal, profe, tiene subalgoritmos? ¿Qué serían? bien. Otros.
Bien, perfecto. El algoritmo principal, para que vos te des una idea, el algoritmo principal son las instrucciones que nosotros damos de nuestro código, ¿no? Es nuestro código entero, ese es nuestro algoritmo, ¿sí? Es nuestro código entero que hacen que un programa funcione. Ahora, ese algoritmo, bien, ese algoritmo principal va a tener subalgoritmos. ¿Y cómo serían esos subalgoritmos? Vos ese subalgoritmo tomalo como función. Son estos que dice subalgoritmo 1, subalgoritmo 2 y subalgoritmo 3. En realidad sería función 1, función 2, función 3. Son bloquecitos de código que vamos haciendo, los cuales nos va a permitir reutilizar. ¿Sí? ¿Y de qué se van a encargar? De resolver el subproblema 1, de resolver el subproblema 2 y el subproblema 3. ¿Sí? Esto es modo gráfico. Por ahí no se entiende bien como cuando estemos haciendo un programa escribiendo código, ¿no? Pero para que te des una idea, ¿sí? Se encarga de resolver problemas y de hacerlo de una forma mucho más sencilla, mejor legible, con menos líneas de código, ¿sí? Y que nos permita reutilizarlo una y otra vez, ¿sí? Bien. Bien. Por otro lado, tenemos otro ejemplito acá. Fíjense que acá tenemos el algoritmo, fíjense que es grande, ¿sí? Eso representaría nuestro código entero. Y ahora, ¿qué hace ese algoritmo? Por ejemplo, fíjense que hace una llamada 1 a un subalgoritmo, ¿sí? A una función. Y esa función retorna hacia el algoritmo algún resultado, ¿sí? Lo mismo pasa con la llamada 2. El algoritmo hace una llamada 2 a otro subalgoritmo y ese subalgoritmo hace un retorno 2, ¿no? Acá está interpretado como si tuviésemos dos funciones, la cual desde el algoritmo hacemos la llamada y una vez que el subalgoritmo toma esa llamada, devuelve un resultado, ¿sí? Hacia el algoritmo. ¿Bien? Por ahí es medio difícil de entender en grafiquito, pero bueno, creo que algunos deben entender la idea, ¿no? Bien. Ahora sí, funciones. ¿Qué son las funciones? Las funciones fíjense, se refiere a subalgoritmos, ¿sí? Lo mismo que le venía diciendo. Subalgoritmo y función es exactamente lo mismo, ¿sí? Se refiere a subalgoritmos que reciben 0 o más argumentos de entrada, realizan un conjunto de instrucciones y devuelven un valor, ¿sí? Acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo sería una función. ¿Cómo se empieza nombrando una función? Con una palabra reservada. ¿Cómo se llama esa palabra reservada? Def, ¿sí? D-E-F. Bien. De esa forma, lo que va a interpretar el programa es que nosotros lo que vamos a hacer es una función. Bien. Ahora, fíjense cómo está estructurada esta función, ¿no? Primero tenemos ese famoso def, que es el nombre de función. Perdón, el nombre de la palabra reservada para hacer una función, y después tenemos el nombre de función. Bien, el nombre de función, no sé si se acuerdan que cuando estuvimos viendo variables, veíamos que en uno teníamos nombre, edad, apellido o altura, teníamos ese tipo de definiciones, ¿no? Pero del otro lado teníamos algunos nombres de variable que eran saludar, pedir altura, no sé, mostrar información. Bueno, generalmente esos nombres que ustedes ven así, con un guión bajo y demás, y son verbos, ¿sí? Son acciones, generalmente es el nombre que se le da a una función, ¿sí? De esa forma el programador reconoce que eso es una función. Como tenemos en este ejemplo, fíjense, def, saludar, ¿sí? Está en verbo, saludar, ¿sí? ¿Eso qué se va a encargar? Va a ser una acción la cual va a retornar un saludo, ¿sí? Va a decir, hola, en este caso Mario, ¿no? Bueno, eso es lo que va a hacer esa función. Por eso generalmente al nombre de la función le ponemos un verbo, ¿sí? Que lo que está diciendo es lo que hace esa función. ¿Bien? Bueno, y por otro lado, fíjense que lleva dos paréntesis, apertura y cierre de paréntesis, y dentro lleva argumentos. Que acá hay una disputa porque en realidad no es argumentos, sino que son parámetros, ¿sí? Ya vamos a ver igual la diferencia, pero en realidad lo que van a ver acá son parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Las variables que escribamos acá adentro, ¿sí? Son variables. Bien. Luego, como verán, podemos hacer lo que es un docstring.
¿sí? Cuando ustedes ven 3 comillas así en el comienzo y 3 comillas en el final, acuérdense que lo que decíamos cuando hacíamos un comentario en nuestro código de programación, eso era comentario de salto de línea, ¿no? Cuando nos saltábamos de renglones y queríamos hacer un comentario largo, empezábamos con 3 comillas y finalizábamos con 3 comillas. Bueno, en lo que es funciones, se le dice docstring, ¿sí? ¿Qué va a permitir eso? Que nosotros expliquemos lo que hay dentro de nuestra función. ¿Se ve en el programa? Quiero que alguien me responda si se ve en el programa ese docstring. No, no ¿Qué se ve, piensan profe. No, ustedes? cuando No, no está se no. ve, es un comentario, ¿no? Pero bueno, se le pone ese nombre porque ya como programador uno reconoce que, como lo dice ahí, es un documento de texto, ¿no? Lo que quiere decir es que me va a explicar que en este caso nosotros podríamos poner eh, función para mostrar nombre, por ejemplo, ¿no? Función para mostrar nombre. Entonces, ya ahí uno, como programador, vería y diría, ah, mira, esta función sirve para esto. ¿Por qué? ¿Pero por qué pasa esto? Porque muchas veces con el nombre de la función no terminamos de explicar para qué sirve ese bloque. Ustedes pueden decir mostrar edad. Está bien, abajo va a decir print edad tanto. Bueno, pero ¿y si sigue el código abajo? Y no va a ser solamente mostrar edad, va a ser más cosas. Entonces, por eso es importante utilizar un docstring, para que de esa forma diga, bueno, acá hace tal cosa, acá hace tal otra. Entonces ya el programador se siente, lo ve mucho más fácil al código, ¿no? Bien, y luego de hacer el doctrine, fíjense que generalmente va al principio. Primero hacemos la función, ¿sí? Esta es la primera línea de código, la cual es def nombre función argumentos. 2 puntos, fíjense, 2 puntos, no se olviden de eso. Y abajo va un docstring. En la segunda línea generalmente va un docstring. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio. Pero si quieren ayudar al siguiente programador, pueden hacerlo. O ayudarse a su yo del futuro, ¿no? Si quieren acordarse de qué hacía esa función. Y luego van las acciones de la función. ¿Sí? Respetar identado. ¿Por qué dice eso de respetar identado? Porque las funciones, así como las condicionales, como las estructuras repetitivas como el while, el for, llevan indentación, ¿sí? Hay que respetar esa indentación. Si nosotros hacemos todo dentro de la misma función, lo va a tomar como que estamos haciendo todo dentro de esa función. Si nosotros respetamos el identado y nos salimos de ese mismo identado, va a decir que nos estamos saliendo de la función. Entonces es muy importante entender el tema del identado. ¿Sí? Esas separaciones, esas sangrías, ¿no? Fíjense que acá tiene 2 puntos. ¿Y dónde empieza? ¿Empieza a la altura del def? No, empieza más adelante, ¿no? Después de toda esta sangría. Y ahí empieza con su doctrine y abajo sigue todo el código. A partir de, con esa separación de sangría, ¿no? Entonces eso quiere decir que está todo dentro de una misma función. ¿Bien? Fíjense que acá hay un ejemplo, que esto lo voy a copiar, así les voy mostrando un poquito. Perfecto. Bien, lo voy a agrandar un poquito, así se ve mejor. Se ve bien ahí, chicos, ¿no? ¿O se ve muy chiquito? No se ve bien ahí. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, fíjense que acá hay algo muy confuso. Fíjense que tenemos un def saludar, ya sabemos que lo que va a hacer es saludar, y adentro tiene un parámetro, ¿sí? Que se llama nombre, ¿no? Es una variable, ¿sí? Nombre. Ahora, fíjense que tiene 2 puntos y dice str. ¿Qué entienden por ese str? Que esa Que variable va a ser string, de qué tipo. cadena de caracteres. String. Bien, que ese nombre Ah, va a ser sí. una cadena de caracteres, ¿no? Que va a ser un string. Y acá fíjense que tienen una flechita, ¿sí? Que dice str. Esta es la forma de decirle a la función que va a ser tipo string. Pero no solamente lo tenemos que colocar acá, sino que también se lo coloca así, con esta flechita y con ese str. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio, porque acuérdense que Python reconoce automáticamente el tipo de dato, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que hacer esto. Borro acá y borro ahí, ¿sí? Es exactamente lo mismo. En este caso, como vamos a trabajar con un nombre,
¿sí? Ya sabemos que va a ser un string. Si yo le pusiera 18, lo va a tomar como un entero, ¿no? Entonces, cuando yo ponga comillas, ahí se va a dar cuenta de que es un string, ¿no? Entonces no hace falta poner el tipo de dato. ¿Bien? Bueno, saludar nombre, perfecto. Y acá fíjense que hay un famoso return, ¿sí? O return, como quieran decirle. Una función generalmente se utiliza para que devuelva algo, ¿sí? Si yo no estoy devolviendo nada, no es necesario hacer una función. Y acá es donde empieza la parte confusa, ¿sí? ¿Por qué? Porque este return es lo mismo que decir, por ejemplo, print. ¿Sí? Es lo mismo que decir print, o es lo que va a retornar. Por ejemplo, podría decir return num1 más num2, o sea que lo que va a retornar es un resultado, ¿no? Va a mostrar una suma de dos números, ¿sí? Eh, entonces, para eso es el return. Pero una función se caracteriza justamente por ese return. Si nosotros no tenemos ese return, no es una función, ¿sí? Entonces es muy importante amigarnos con ese return. ¿Bien? Ahora, fíjense, vamos a ver si se entiende bien el código. Def saludar, nombre, ¿sí? Dos puntos y empieza el famoso identado. ¿Y qué está diciendo acá? Voy a retornar de esa función un mensaje que diga, hola, fíjense que no estoy poniendo print. Estoy abriendo comillas y estoy poniendo hola, ¿sí? Cierro comillas, más nombre, más abro comillas, signo de admiración. A ver, esto es lo mismo que decir, pongo una F acá, ¿sí? Y esto directamente, en vez de hacer esto, podría poner directamente, hola, eh, ahí está, nombre, ¿no? ¿Se acuerdan de esto, no? Del forma de string. Entonces, fíjense que queda mucho más lindo, ¿no? En vez de tener que estar poniendo más, terminar una concatenación, ¿no? Es bastante largo. Entonces, yo lo veo mucho más sencillo de esta manera, ¿no? Ya colocando una F me permite poner las variables dentro directamente, ¿no? Entonces, fíjense cómo lo reconoce, se pone de color blanquito. Si yo no pusiera la F, se pone de color celeste y el nombre de acá desaparece, es como que se pone más oscuro, entonces es como que no está tomando esa variable. Si yo pongo la F, fíjense cómo cambia todo de color, ¿no? Se pone más clarito nombre y este nombre se pone de color blanco, ¿no? Bien. Y por último, fíjense que cuando termina esa función, tienen que salirse de esta función. Si esto estuviese acá dentro, ahí estaría dentro de la función, ¿no? Pero como esto es mala sintaxis porque este print estaría de más, fíjense que se coloca como un transparentado, ¿no? Se pone como más oscuro, ¿no? Eso quiere decir que no estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? ¿Cómo estamos haciendo las cosas bien? Saliéndonos de la función. Cuando nosotros nos vamos hacia la pared de vuelta, nos salimos de la función y continuamos con con nuestras instrucciones del código de programación, ¿no? Entonces, fíjense, si yo ejecuto esto, me va a decir, hola Mario, ¿sí? Porque le estoy colocando un nombre acá que es Mario. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende lo que es una función? Sí, y ahí, profe, el return no muestra también, o esa muestra es del print, ¿no? O el return. Este return es el que se usa para una función. Ese return siempre va a existir siempre y cuando sea una función. Y yo digo esto mucho siempre y cuando sea, porque tenemos dos opciones, que uno es funciones y otro es procedimiento. Y ahí está, en ese return está la diferencia. ¿Sí? Entonces, una función siempre tiene que tener ese return. ¿Qué significa? Va a devolver, va a retornar, ¿sí? Va a retornar tal cosa, o va a mostrar tal cosa, ¿sí? Entonces, ese return de retornar, ¿qué está mostrando? Un texto, ¿sí? No va a ese print. ¿El print dónde va? Acá directamente, cuando lo quiero imprimir, ¿sí? Digo print, saludar, y adentro pongo el argumento. Y acá está la diferencia. Fíjense. Esto no es tan así, igual. Yo podría poner esto acá así, saludar y así directamente. Bien. Entonces, y acá, por ejemplo, podría ser, vamos a hacerlo más fácil, print
con una F, hola, y acá poner nombre. ¿Bien? Bueno, fíjense, si yo esto lo ejecuto, pero acá me va a dar un error. Si yo lo ejecuto, me va a dar un error, fíjense. Da error. ¿Por qué? Porque dice que saludar, ¿sí? Está como algo perdido, ¿no? Como missing, como que no se encuentra algo. ¿Qué es lo que dice? One required, ¿sí? O required. Lo que dice es que requiere un argumento en nombre. ¿Qué significa esto? Lo que tengo acá arriba, esto que tengo entre paréntesis acá arriba en def saludar, eso se llama parámetro, ¿sí? En cambio, lo que yo elija acá, lo que yo escriba acá dentro de estos paréntesis, eso se va a llamar argumento. ¿Qué significa? Que este parámetro está esperando que yo dé un argumento. ¿Bien? ¿Ese argumento cuál va a ser? Si es un nombre, ¿sí? Le voy a decir, por ejemplo, Juan, con comillas, ¿sí? Entonces ahora cuando lo ejecute, me dice, hola Juan. Bien, ahora, ¿qué pasa acá? ¿Qué está faltando acá en esta función? ¿Qué creen ustedes que está faltando? Lo borré hace un ratito. Sí, el return. Ujú. ¿Por qué? Porque Valió. esto es un procedimiento, ¿sí? Cuando la función no tiene un return, es un procedimiento. ¿Qué significa? Que no devuelve un valor, ¿sí? Y como así también no devuelve un valor, fíjense que yo lo único que hago es llamar a esa función. Pero eso no se guarda. No se guarda en una variable, por ejemplo, no se guarda. Si yo hago una función, tengo que guardarlo en una variable, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Una función retorna un valor, retorna algo, pero el procedimiento no. El procedimiento es estático, ¿sí? O sea, siempre muestra a través del llamado, pero no lo guarda en ningún lado, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Yo acá podría llamar esto una y otra vez. Podría poner acá, ¿sí? Y acá podría poner José, acá podría poner María, y acá podría poner, no sé, Lorena, ¿no? Si yo ejecuto, fíjense, hola Juan, hola José, hola María, hola Lorena. Entonces, fíjense que yo con dos líneas de código nada más, chicos, pude hacer el llamado 4 veces. Y lo puedo hacer muchas más si quiero, ¿sí? Puedo hacerlo cuantas veces yo quiera. Entonces, esto sirve mucho las funciones y procedimientos, justamente para esto. Y acá es donde vamos a la teoría del principio, la reutilización de código. Yo, a través de una sola creación, directamente lo llamé cuantas veces quise. Y no tengo que estar escribiendo todo el tiempo el saludar, que diga hola, nombre, todo el tiempo lo mismo, como hacíamos con el print, ¿no? Directamente con una función ya tengo un print hecho ahí adentro, entonces lo único que hago es llamarlo y nada más. Entonces, ¿cómo definimos nosotros nuestras líneas de código en nuestro programa? Primero lo que hacemos acá, por ejemplo, es un comentario que diga funciones, funciones para el programa, ¿no? Y acá, por ejemplo, lo que podría hacer es un apartado, ¿sí? Y abajo que diga llamadas a función, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que de esa forma yo tengo mi código bien ordenado. Si en algún momento quiero ir a las funciones, voy arriba de todo y veo las funciones que tengo creadas y después veo si llamarlas o no. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entienden seguros? Bueno. Entonces, eso es la diferencia en sí entre función y procedimiento, ¿no? Ahora, ¿en qué caso se usa? Y es indistinto, o sea, ustedes van a saber cuándo usarlo. Si ustedes quieren hacer algo que retorne, ¿sí? Una función que retorne algo, van a hacer una función, ¿sí? Ahora, si no quieren que retorne y directamente quede estático y ustedes lo llamen las veces que quieran sin guardarlo en una variable, directamente lo,
lo hacen de esta forma, hacen un procedimiento y lo llaman cuando quieran. Esto generalmente, el procedimiento generalmente se utiliza en las páginas web. Cuando quieren hacer un saludo, por ejemplo, vieron que ustedes inician sesión, no sé, Facebook, ¿no? Inician sesión en Facebook y cuando inician les dice, hola Francisco, por ejemplo, le dice el nombre de usuario, ¿sí? Eso lo que hace es un procedimiento. Directamente a través de una serie de instrucciones de código, dice, bueno, a partir de acá si el login es correcto o es true, por ejemplo, si la sesión es true, eh, saludar, paréntesis, nombre de usuario adentro. Listo, y ahí lo va saludando. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, para eso se utiliza generalmente lo que es funciones y procedimientos. Bien. Bueno, entonces ya esta parte la vimos. ¿Sí? Bueno, perdón, falta lo del docstring. Por ejemplo, yo acá podría hacer esto directamente y colocar, acá va el saludo, por ejemplo, ¿no? Y acá directamente ya tendríamos esa función que muestra el saludo, ¿no? El hola nombre. Entonces, de esta forma se utiliza un docstring, ¿sí? Se utiliza con las 3 comillas. ¿Bien? Bueno, voy mirando el chat un cachito. Ah, no, quedó ahí. Bueno, perfecto. Bien. ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? ¿Ah? Eh, Sí. no, yo le consulto, cuando da la definición de funciones, dice que puede tener 0 parámetros, ¿no? O le llamó argumentos. En este caso, en el ejemplo que vimos, era de un argumento o parámetro. Y si es de 0, ¿puede mostrar un ejemplo? O cómo sería de 0? ¿Es como que no le das entrada? Bien. Ahí hay un O- tema. Generalmente en las funciones, a ver, ¿la función puede tener argumento o no puede tener? ¿Puede tener parámetros o no puede tener? Una función puede tener parámetros, pero, perdón, puede no tener parámetros una función, pero las funciones generalmente van con parámetros. Si no, no necesito hacer una función. Si directamente hago un procedimiento. ¿Sí? Que siempre, generalmente, las funciones llevan un parámetro. ¿Sí? Ya sea 1 o 2 o 3 o lo que quieran poner. ¿Sí? Pero siempre lleva un parámetro dentro. En cambio, el procedimiento generalmente no es necesario. Yo podría acá directamente, en vez de nombre, no colocar nada. Y que diga acá, por ejemplo, hola, esto es recontra estático, ¿eh? Podría poner hola Pedro. ¿Sí? Y acá directamente solamente poner así, saludar. Entonces, si yo lo ejecuto, voy a poner ahí arriba, me dice hola Pedro, ¿ven? O sea, llama a la función directa, al procedimiento directamente. ¿Sí? Fíjense que no lleva Perfecto. parámetros. Una función también puede no llevar parámetros, pero generalmente las funciones llevan parámetros y tienen que llevar parámetros. Se aconseja que lleven parámetros. ¿Sí? Incluso esta función, este procedimiento, perdón, es medio raro hacerlo, ¿sí? Porque para que me muestre solamente hola Pedro, o sea, es como que no sirve, porque ¿por qué tiene que ser siempre Pedro? Entonces es como que no queda muy bien, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, por eso le preguntaba, porque no entendía sin argumentos, como que no le das Claro, entrada, es como que no le no, das no le ve valor a la variable. significado, ¿no? Claro. Bien, bueno, vamos con lo siguiente. Bueno, fíjense, docstring, documentación entre comillas triples, para describir lo que hace la función, ¿sí? Bien. Luego, declaración de una función. A ver, esto yo ya se los expliqué, pero es bueno que entiendan todas las partes, ¿no? Componentes. ¿Cuáles son los componentes de una función? Palabra reservada def, ¿sí? Determina qué es una función. Bien. Nombre, identificador de la función. ¿Sí? Acuérdense, def y el nombre de la función. Argumentos, fíjense, y acá es donde está la confusión. Argumentos dice parámetros que recibe la función, ¿sí? En realidad esto es parámetros y son los. No, en realidad está bien, son argumentos, son los parámetros que recibe la función, está bien eso, está bien, porque está esperando que yo le dé un argumento a ese parámetro, está esperándolo, ¿sí? Así que está bien la definición. Bien, y luego tipo de valor de retorno, opcional, ¿sí? Tipo de valor que la función devuelve. Ese opcional, ¿por qué? Porque generalmente va al return,
¿sí? Siempre va el return. Puede tener un return o no. Si no tiene return es lo que les decía, es un procedimiento. Entonces como que, a ver, ¿sirve? Sí, sirve, pueden hacerlo. Pero generalmente si se hace una función se espera que retorne algo, ¿sí? Bien, anotaciones de Profe, tipo. Sí, te hago una consulta. ¿Cuándo es parámetro y cuándo es argumento? Que ahí es donde me confunde. bien. Parámetro, mira, acá, justo acá tengo una imagen, mira. Parámetro es esto que está acá. ¿Sí? Ese nombre, eso cuando vos creas la función que dice def saludar, no, acá se va a ver mejor. Acá, def saludar, ¿sí? Lo que está en esta línea número 2, acá entre paréntesis, lo que está acá adentro va a ser parámetro, ¿sí? Por ejemplo, puedo poner a, ¿sí? Eso va a ser un parámetro, una variable, ¿sí? Lo que yo coloque acá adentro, va a ser argumento. Yo le estoy dando un argumento a ese parámetro que el cual lo va a recibir, ¿sí? Es como que le estoy dando un valor a la variable. ¿Se Ah, entiende? bien. O sea, que Bien. argumento es dentro de la función, parámetro, no, al revés. No, parámetros dentro de la función. Bien, Argumento es lo que yo estoy dando acá cuando estoy llamando a la función. bien. ¿Sí? Ahora sí. Gracias. En el momento de su llamado. ¿Sí? Bien. Bueno. Bien, Ahí, sigamos. profe, cuando usted llama el argumento, podría haber sido la consulta de que escriba su nombre, ¿no? Saludar, entre paréntesis, que pida el nombre del usuario para después responderle a través de la función hola, Pedro. Mirá, generalmente cuando vos haces una función, es muy raro colocar un input dentro de la función. A Ah, ver, ok. ¿van inputs? Sí, se pueden poner inputs, pero generalmente el input va fuera de la función. ¿Por qué? Porque como esta función vos la vas a reutilizar una y otra vez, ¿sí? Lo que va a seguir en tu código va a ser acá, por ejemplo, acá vos vas a hacer un input, por ejemplo, el cual va a empezar tu programa, que va a decir, por ejemplo, ingrese su nombre, ¿no? Por ejemplo, ahí empieza tu programa. Pero cuando ingrese el nombre, lo que tenés que hacer es crear otra variable y ahí es donde vamos al tema de variables, ahí es donde vamos al tema de funciones y procedimientos. Yo voy a crear una variable que sea el resultado, por ejemplo, del nombre y voy a llamar a esa función. Entonces ahí va a mostrar hola y lo que yo haya ingresado en el input. Pero cuando yo haga el llamado, va a llamar a esto, directamente a la función ya armada arriba. ¿Sí? Entonces, por eso es que generalmente el input va afuera. ¿Sí? Va afuera como para que tu programa empiece a funcionar sin necesidad de estar llamando una función. ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? sí, sí, Bien. perfecto. Bueno. Bien. Bueno, acá Preguntita, hay un ejemplo. Perdón. Sí. preguntita. Ah, bien, anotación de Eh, tipo. Ayudan a documentar y comprender los tipos esperados. No afectan el comportamiento de la función, ¿sí? A eso veníamos diciendo, no hace falta poner str y esto, ¿no? Esto no hace falta ponerlo. Generalmente, cuando se necesita colocar, cuando tenemos más de un parámetro, por ejemplo, y quisiéramos que uno sea entero y el otro sea string, por ejemplo. ¿Qué ejemplo podemos tener? Y nombre y edad. Si queremos que el nombre sea string y la edad sea tipo entero, ¿sí? Entonces ahí sí podríamos colocar esos dos tipos, ¿no? Bien. Fíjense, acá justamente lo que les venía diciendo. Acá hay un ejemplo. Una función que se llama presentar, en el cual dice que el nombre es un tipo string y que edad es un tipo entero, ¿sí? Luego tenemos esta función que es str. ¿Sí? Esto, chicos, no es necesario. Esta flecha con str no es necesario. ¿Sí? Pero bueno, la profe acá lo mostró con el ejemplo este, pero en realidad no es necesario. Ya con poner esto así, ya se ve todo. ¿Sí? Ya está diciendo el tipo de dato que es. Entonces, fíjense, return. Hola, mi nombre es nombre. Acá está haciendo un forma de string, ¿no? Y tengo edad años, ¿no? Bien, esto lo voy a copiar. Lo voy a copiar directamente en el código y lo voy a pegar. Ahí está. Para que se vea con más colores, ¿no? Bien, despresentar nombre tipo entero, de tipo string, perdón,
y edad tipo entero. Perfecto. Fíjense que lo borré, no pasa absolutamente, no hay error de nada. ¿Sí? Bien. Return está retornando un mensaje, ¿sí? Con un forma de string. ¿Por qué? Porque va a mostrar las variables. Va a mostrar esos argumentos que le pasa a los parámetros, ¿no? Bien. Ejemplo de uso. Se crea una variable. Cuando hacemos funciones y tienen un return, se crea una variable porque hay que guardarlo en memoria, ¿sí? Y fíjense que está llamando a la función presentar, ¿sí? Y dentro de los paréntesis está dando los argumentos. Bien, si yo no tuviese esto, fíjense, si yo creo una variable desde cero, mensaje, ¿sí? Ese mensaje, primero tenemos que llamar a la función para decirle, vamos a utilizar esta función que ya tiene un string hecho adentro, ¿no? Entonces vamos a colocar presentar, ¿sí? Y dentro de los paréntesis, fíjense cómo cambia el color a verde, ¿sí? Y fíjense que cuando coloco los paréntesis, acá me está diciendo nombre, tipo string, edad, tipo entero. Y fíjense que acá ya está, con una flechita que dice str. Por eso no es necesario colocarlo. Bien, nombre, vamos a colocar acá Juan, por ejemplo. Y la edad, acuérdense que como es un entero, va sin comillas. Bueno, 45. Perfecto. Y luego print mensaje. Mensaje es la variable que habíamos creado, ¿no? Bien, print mensaje. Vamos a ejecutarlo. Y fíjense que dice, hola, mi nombre es Juan y tengo 45 años. ¿Qué está haciendo acá? Está tomando las variables, los argumentos que yo coloqué, ¿sí? Juan y el 45, y ya tiene un mensaje preconfigurado en esta función. ¿Y cómo la ejecuto? Llamándola desde esta variable. Desde la variable mensaje, estoy llamando a presentar. ¿Sí? Entonces, de esa forma ya está reconociendo que esa función presentar adentro tiene una cadena de texto, que va a retornar una cadena de texto. ¿Se entiende, chicos? Si yo pusiera esto al revés, si yo pusiera 45, Juan, por ejemplo, perdón, con comillas, ¿sí? Y lo ejecuto, también pasa lo mismo, pero en realidad lo que está haciendo es, acuérdense que como son variables, por más que diga tipo entero, tipo string, lo que está haciendo es tomarlo igual en el mensaje, ¿sí? Pero yo después no voy a poder hacer comparaciones si quiero hacerlas. ¿Por qué? Porque este 45 en realidad lo está tomando como string y como esto tiene una flecha, ¿dónde está? Acá, acá creo que era, ¿no? A ver si yo borro esto. Fíjense que tiene una flecha que dice str. Lo que está haciendo es transformar todo a string. Entonces, cuando yo quiera hacer una comparativa, ¿sí? Entre una edad o otra edad o lo que sea, no me va a dejar, porque como lo transforma en string, ahí va a pasar algo malo, ¿no? O sea, como que va a decir, no, esto es un string. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente hay que respetar el orden, ¿sí? Y si colocamos, si acá decimos que vamos a tener dos parámetros, acá sí o sí tiene que ir dos parámetros. Si yo pusiera 10 solamente, ¿sí? Y ejecuto, fíjense que me está dando un error porque me está diciendo que falta un argumento más. ¿Cuál es el que está faltando? Bueno, edad está diciendo, ¿sí? Porque estoy colocando nombre, ¿sí? Pero bueno, ahí está faltando un argumento más. Bueno, si acá le pongo otro argumento más, ahí se va a acomodar, ¿sí? Bien. ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá? Profe, ¿hace falta que le pongamos string o entero? No, no hace falta. No hace falta. Por eso era lo que se le venía diciendo. Generalmente se hace como para aclarar, ¿sí? Para aclarar de qué tipo se va a utilizar, pero no es necesario. Ya acuérdense que Python lo detecta automático. Acuérdense que si yo pongo comillas, lo detecta como string. Si no pongo comillas, si pongo un entero, lo va a tomar como entero. Si pongo un 10.5, lo va a tomar como un flotante. ¿Sí? Entonces no es necesario estar poniendo el tipo de dato. ¿Sí? Acuérdense que Python lo reconoce automático. ¿Sí? Así que no pasaría nada. ¿Bien? Bien. Bueno.
Otra preguntita. Sí, decime. El return no tiene, solo para confirmar, el return no tiene límite al principio y al final, o sea, no le pones paréntesis, ni comillitas, ni la. Cuando le doy al enter al final, ya la misma indentación ya te indica que está terminado la sentencia. Exactamente, ¿por qué? Porque con ese return está diciendo que termina la función. Está diciendo return, por ejemplo, acá, este ejemplo que tenés acá, A más B. ¿Sí? Return A más B. Listo, ahí termina la función. ¿Sí? No te va a dejar escribir más abajo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Fíjate, yo copio esto y lo pego acá. ¿Sí? Si yo sigo acá abajo, a la altura del return, bueno, acá me está diciendo que estoy saliendo del código, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Y por qué lo hizo? Fíjate, mira, si yo aprieto Enter, se va a la pared del código. ¿Por qué se va a la pared del código? Porque con ese return yo le estoy diciendo, acá termina la función. Si yo acá, por ejemplo, pusiera print hola mundo, por ejemplo, fíjate que el print hola mundo está como transparentado, está apagado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está dentro de la función y no se va a ejecutar nunca. Porque ¿dónde termina? Acá termina, en el return, ¿sí? Entonces estoy obligado a salirme del return para que se coloque de color más clarito. Entonces, todo lo que esté acá en el return, a ver, no tiene límite, igual no sé si te entendí bien la pregunta y estoy explicando otra cosa, porque No, en está realidad, perfecto. El return, digamos, al final de la línea del return, el enter, sí, digamos, le da el cierre al paquete que tiene que justamente retornar, digamos. bien, te lo Devolver. entendí bien entonces, sí, sí, bien, perfecto. Sí, tal cual, ¿sí? Ustedes imagínense el return, mirá, y acá está bueno. Imagínense el return como un break de una condicional. Acuérdense que nosotros cuando hacíamos el while, El cuando do hacíamos while. el do while, poníamos un break. ¿Se acuerdan? Con un do while. Poníamos un break. Ese break, ¿sí? Lo que hace es frenar el ciclo. En este caso, el return, si bien hacen una cosa diferente, el return también finaliza. O sea, lo frena ahí y dice, acá termina tu función. ¿Sí? Entonces, todo lo que vaya abajo de esa función y esté identado a la misma altura que el return, no es válido. ¿Sí? Yo tengo que salirme de la función para poder continuar. ¿Y cómo me salgo de esa manera? Yéndome contra la pared con el código. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Gracias. Perfecto, buenísimo. Bien, acá fíjense que tenemos una función la cual dice add numbers, que sería, en realidad ese add yo lo tomo como agregar números, en realidad acá sería sum numbers, para mí debería ser sum, por una cuestión de que este retorno lo que hace es sumar A más B, ¿sí? Generalmente dicen que ese add también es como sumar, ¿no? Pero bueno, yo le pongo sum numbers directamente o sum, o suma. No, perdón, sumar, siempre con un verbo, sumar. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá tienen una función llamada numbers, en la cual dentro de los parámetros tiene A y B, ¿sí? Y tiene como retorno A más B, ¿bien? Fíjense que ese retorno, si yo ponía un print de pantalla, un texto, era con comillas. En este caso lo que va a retornar es una operación, ¿sí? Retorna un A más B. Entonces, fíjense que yo acá creo una variable que se llama result o resultado, ¿sí? Con igual, perdón, add numbers. ¿Por qué? Porque llama a la función add numbers, a la que está acá, y dentro coloca los argumentos, el 3 y el 5. En ese caso, como retorna una suma, mi print de resultado va a ser 8, ¿sí? Porque 3 más 5 es 8, ¿sí? Entonces, voy a copiar esto y se lo voy a mostrar mejor en código. Bien. Fíjense, def, acá le voy a poner sumar directamente. Sumar, bien, para que se entienda mejor. Tengo un parámetro que es A y B, o le podría colocar directamente num1, num2, por ejemplo. Y acá en este return podría colocar num1, ¿sí? Más num2. ¿Bien? Pero lo toma igual, ¿sí? Y acá en result
resultado, le voy a poner resultado, estamos en Argentina, así que vamos a hablar en español. En AndNumber le voy a poner sumar, ¿sí? Porque llamo a la función. Fíjense que cuando escribo sumar, miren cómo Visual Studio Code me reconoce que esto es una función. Y fíjense cómo hace esa función. Lo pone como si fuese un objeto, ¿no? Como si fuese, ya vamos a hablar cuando hablemos de programación orientada a objetos, esto lo toma como un objeto, pero en realidad es una función, ¿sí? Ese cubito. Bien, y acá en sumar es 3,5. Yo acá podría poner 10, por ejemplo, y colocar acá 25, ¿sí? Podría poner el número que quisiera. Y acá, ¿qué va a hacer? Imprimir resultado. ¿Bien? Cuando lo ejecute, fíjense que me muestra 35. ¿Por qué? Porque 10 más 25 efectivamente es 35. ¿Sí? Entonces, fíjense, es una función que tiene un return, que retorna una operación, ¿sí? Y yo para hacer esa llamada a esa función, primero creo una variable, la cual voy a almacenar en memoria, que llama a la función sumar y adentro le está pasando sus argumentos, ¿sí? Para que el parámetro los tome y ahí pueda hacer esa sumatoria, ¿no? Y luego mostramos ese resultado. ¿Se entiende? Esto se puede hacer con input también, ¿no? Se puede hacer con input, con varias cosas. Pregunta. Sí. Podríamos poner directamente, ya que estamos por el camino del resumir, ¿podríamos poner directamente print y sumar directamente ahí adentro? Acá, por ejemplo, en este print. Claro, directamente le podemos sumar, o sea, reemplazamos ese Sí, paso de definición. podrías hacerlo, pero no vas a estar llamando a la función nunca. Porque la función, el método de usar una función es llamarlo de esta manera y Ah, adentro ok. la función es llamar a los parámetros, no podemos poner print y demás. Vos podrías poner acá print num1 más num2, sí, va a ser lo mismo, pero primero que te lo va a tomar como que num1 y num2 no... Mirá, vamos a hacer algo. Num1 más num2, ¿sí? Fíjate que ya me está tomando un subrayado en cada uno. ¿Por qué? Porque no están definidos. Fíjate que te dice num1 is not defined. Num2 is not defined. ¿Por qué no están definidos? Porque ese num1 y num2 están dentro de una función. No, ¿Sí? no, eso está clarísimo. Además estarías usando variables globales adentro de una función. Exacto. Y ahí, bueno, y ahí después vamos a ir a variables globales, locales. ¿Sí? En resumen, estos son variables locales. ¿Sí? Mm, Son variables sí, que estoy creando sí. dentro de una función. Las variables globales son las que van fuera de la función. ¿Sí? Bien. Entonces, por eso les decía. ¿Sí? Ese sería el método. ¿Podríamos hacer input? Sí, y les voy a mostrar rapidito cómo sería con input. Supongamos que tengo acá def sumar, tengo A y B, ¿sí? Dos argumentitos acá, dos parámetros, ¿sí? Y acá voy a retornar un A más B, ¿no? Bueno, ¿cómo tendría que hacer para poder pedir al usuario que ingrese un número? Como veníamos diciendo siempre, ¿no? Num1, por ejemplo, va a ser igual a int, ¿sí? Input, ¿bien? Ingrese primer número. ¿Bien? Y luego vamos a hacer otro num2. Voy a copiar acá, lo voy a pegar. Num2, ingrese segundo número. ¿Bien? De esa forma, ya le estoy pidiendo al usuario por teclado, ¿no? Ahora, ¿qué faltaría? Falta un resultado, ¿no? Bueno, resultado, por ejemplo, va a ser igual a, llamamos a la función sumar, ¿sí? Porque es un bloque de código que tenemos ahí reservado. Y vamos a decir adentro que lo que va a tomar va a ser num1 y num2. ¿Bien? Luego vamos a decir print y vamos a decir, vamos a hacerle un, uy, no se ve nada. Ahí está, vamos a hacer una F acá y vamos a decir la suma de num1 y num2 es, ¿sí? Resultado.
¿Bien? Fíjense cómo es. Se crea esta función. ¿Por qué tiene A y B esta función? Pero yo acá estoy creando dos variables con num1 y num2. Y lo está tomando igual. ¿Por qué creen ustedes que está haciendo eso? Fíjense, si yo lo ejecuto, voy a ejecutarlo. Ingrese el primer número. Bueno, 15. Ingrese el segundo número. 20. La suma de 15 y 20 es 35. Está tomando el sumar, ¿no? Lo está tomando. Pero ¿por qué me lo toma si yo estoy poniendo num 1 y num 2 y acá yo tengo A Porque y lo B? toma como, profe, ¿los tomará como argumentos? Exactamente, ¿sí? Exactamente. Por más que yo ponga num 1 y num 2, lo que hago acá cuando dentro de sumar coloco num 1 y num 2, esto ya no se transforma en A y B, se va a transformar en num 1 y num 2. Entonces, por eso es que es tan importante el tema de funciones. ¿Por qué? Porque a mí me permiten tenerlas reservadas para usarlas cuando yo quiera, ¿sí? Siempre y cuando respete el tema de llamar a dos valores, colocar dos valores. Si yo coloco dos valores, de esa forma, ese sumar, ese A y B, va a ser ahora num 1 y num 2. Es como que se transforma, ¿sí? Pero esa función está siendo utilizada, se utiliza. Fíjense que yo la llamo a sumar. Lo llamo y funciona, ¿sí? Por más que no tenga A y B, en lugar de tener A y B, tenga num 1 y num 2. Lo toma igual. ¿Por qué? Porque está tomando que dentro de suma hay dos parámetros, ¿sí? Y que retorna una suma. Ahora, el valor de la el nombre de la variable que yo coloque es indistinto, ¿sí? Porque lo que importa es la funcionalidad que tiene dentro de la función, ¿sí? ¿Se entiende? Esto van a tener que practicar, chicos. Entonces lo Ya que que se hace les es, viene. num1 y Se- num2 los toma como parámetros que dentro de la función los identifica como A y como B. Exactamente, Entonces, exactamente, bien. ya afuera en realidad A y B no tienen ningún valor, son variables que están sueltas en el aire. Cuando a Exactamente, través de la función, ahí, sí, A es, bueno, el primer valor y B es el segundo, más allá de cómo esté nombrado en el programa principal. exactamente. Bien, bien. Qué bueno que se haya entendido, chicos. Bien, bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, ya son y 13, así que ya no creo que podamos seguir. Pero, bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Lo veo ahí a Darío medio Profe, asustado. ahí en el, No, está bien, está bien. Bien, perfecto. Profe, ¿nos van a dar ejercicio de esto? Obvio, tenemos que tener ejercicio, chicos. Si no sabes qué, después le tomamos evaluación, a ver cómo les va. No, no. No. No, ahora el segundo encuentro ya seguramente el profe les va a tomar un par de ejercicios como para ir, no tomar, sino que lo van a practicar en conjunto. Y, y obviamente acuérdense que en clase 7 vamos a tener repaso de clase 1 a las 6. Así que no hay ningún problema, esto lo vamos a ver de vuelta, ¿sí? Así que no se hagan ningún problema, ¿sí? Disculpe, profe, ¿me repite cuándo es el repaso? El Siempre se me va. repaso es en la clase 7, la clase que viene. A Ah, partir del perfecto. viernes, a partir del viernes a las 6 de la tarde, ustedes tienen habilitada la clase 7. En la clase 7 se van a encontrar con un PDF con ejercicios, puros ejercicios. Así que yo les aconsejaría que vayan haciendo alguno para que después en clase los repasemos juntos, ¿sí? ¿Bien, chicos? Profe, Bien, una gracias. consulta. Dentro del estudio, del Visual Studio, cuando tenés una Sí. línea de código y querés comentar una parte del código, dejarla que no se tome cuando ejecutás. ¿Me explico? Tenés toda una línea de código y una Sí. partecita no querés que la ejecute. ¿Qué tenés que Si poner al no querés que la principio del código? ejecutás, si que la ejecute, la comentás, la podés comentar con 3 comillas y 3 comillas. O sea, 3 comillas al principio y 3 comillas al final. Y Entonces con eso eso ya lo queda como un salta. comentario. ¿Cómo? Eso ya lo salta, digamos, esa parte no la ejecuta. Queda Lo como saca, comentario. no se va a ver directamente, no va a aparecer en tu programa. Queda Ah, ok. oculto. ¿Sí? Queda como, Gracias, profe. se transforma en comentario. Por eso, y acordate que los comentarios no se ven en tu programa. ¿Sí? Así que queda como comentario. ¿Dale? Ok, gracias. Bueno, chicos, esto fue la clase 6 de programación, comisión 6D, primer encuentro. Espero que les haya sido útil, ¿sí? Vieron que cada vez más vamos avanzando cada vez más, se viene complicando un poco más,
Pero bueno, con práctica se va a ir solucionando. Horacio, ¿tenés algo que decir? Nada, que bueno, el jueves le vamos a meter bastante a esto lo de la práctica, así que a meterle no.